Haremos este ejemplo de un pórtico. ¿Qué características tiene este ejemplo? Que me dan, se supone, los datos. Me dan los datos de la estructura. ¿Qué datos me dan? Me dicen, por ejemplo, que va a haber unas columnas que van a tener EI, van a tener, y el EA de las columnas va a ser infinito. ¿Qué significa eso? Que no va a haber deformación axial en las columnas. Ok, infinito, así sería, ¿no? Esto es en las columnas. En la viga me dicen que, ¿qué cosa tiene? Tiene EI infinito y EA también infinito. Eso me dice la viga. Pero que todo eso tiene un peso concentrado acá de 50 libras, 50.000 kips. ¿Ok? Acá tiene una dimensión de 20 pies, acá una dimensión de 12 pies. Se supone ante esas condiciones, ¿cuántos grados de libertad tiene? Uno solo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta estructura, si acá tiene un apoyo fijo, ¿no? Fijo. Entonces, ¿cómo se podría desplazar? ¿Cuál sería su desplazamiento de esta estructura? Como tiene acá el I infinito, no rota, ¿no? Solamente se desplaza. Si el ángulo queda igual, no rota, porque el I es infinito, ¿no? De la viga. Y solamente haría esto. Acá también se supone solamente se desplaza sin rotar el nudo. Acá también se desplaza sin rotar y ahí está el grado de libertad, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto se mueve acá? Delta, ¿se acuerdan? Delta, acá delta, acá delta. Este sería su deformado. Y el delta es el grado de libertad, ¿no? Que queremos determinar. Y me han dicho que es un perfil W 8x24, eso es para calcular sus datos geométricos, ¿no? Cada perfil tiene una forma, es como una H. Y el 8x24, ¿qué significa? Que tiene 8 pulgadas de altura, ¿no? 8 pulgadas de peralte y un peso de 24 libras por 24 libras por 24 libras por pie. ¿Ok? Eso significa 8 por W. Vas a la tabla de ese W, 8 por 24, y te da, ¿qué cosa? Su área, te da su área y te da su inercia. Y también dice que hay un perfil de 10 por 24, entonces será de peralte 10 pulgadas y su peso 33. Vas a la tabla de perfiles H y te da su área y su inercia. Entonces, para ese tipo de estructuras nos están pidiendo cuál es el W, determinar cuál es el W del sistema. ¿Por qué el W es importante? Porque se han dado cuenta que con el W yo puedo hallar los desplazamientos, ¿no? Si me dan el W y las condiciones iniciales, puedo hallar los desplazamientos. Listo, este es el problema entonces. Así sería el problema y me están pidiendo hallar el W. También pudieran haber pedido hallar el desplazamiento en un punto, ¿no? ¿Cuál es el desplazamiento de esta estructura cuando el tiempo es igual a 1 segundo, por decir? ¿No? Pero para eso que necesito el W de todas maneras, ¿no? Entonces, calculamos por acá y decimos lo siguiente. Ok, lo primero que tenemos que hacer es el calcular el K, ¿no? Cálculo de K. ¿Por qué cálculo de K? Porque se supone que para calcular W yo necesito calcular la raíz de K sobre M, ¿no? Entonces tengo que calcular K del sistema. Listo, ¿cómo es el K del sistema?
Nos vemos por acá y decimos lo siguiente. ¿Qué había pasado acá? ¿Cómo estamos analizando acá? Estamos analizando que es una columna con un apoyo fijo y que cómo se deformaba esto, se movía para acá. ¿Se acuerdan cómo hicimos el esquema? A ver cómo era. No giraba, ¿no? No giraba, solamente se desplazaba. Pero no había giro. No había giro, acuérdense que este esquema que hemos hecho. No había giro, solamente desplazamiento. Entonces, ¿qué significaba esto? Que es como si tuviera una barra empotrada articulada y que le digo que le impongo, acá sería así, ¿no? Le impongo un desplazamiento y esto se mueve así, ¿no? Sin girar, ¿no? Entonces me preguntaré, ¿cuál será la fuerza necesaria para que esto se mueva? Delta. ¿Cómo era esa formulita? Si esto es la altura h y si esto es I. ¿Cuánto era la fuerza? La fuerza necesaria para que esto se mueva así era de estructura, ¿se acuerdan? La fuerza era 13I. Por acá voy a poner la fuerza. Por acá voy a poner la fuerza. Fuerza es la fuerza necesaria, es igual a 13I entre h cuadrado, entre h al cubo, por delta. Esta era la fuerza necesaria para que esta barra se mueva delta sin girar, ¿no? Acá no hay giro, ¿no? Giro cero. Listo. Esta es la formulita que me han enseñado en estructuras. Entonces, la fuerza necesaria para que esto se mueva la unidad es así. Yo no quiero la fuerza, yo quiero la rigidez. ¿Cómo sería la rigidez? La rigidez sería igual a la fuerza necesaria cuando el desplazamiento es la unidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la fuerza necesaria aquí para que esto se, en este caso, cuál sería la rigidez de esta barra? 13i entre h al cuadrado, ¿no? O 13i entre L si quieres, ¿no? 13i entre L al cubo. Ya está, ya hallamos la rigidez de esta columna, producto de las condiciones de movimiento, ¿no? Esta de acá será igualita, ¿no? Porque también es articulada y arriba igual que la otra, ¿no? O sea, ¿cuánto es su rigidez de la primera columna? Esta. ¿Cuánto es su rigidez de la segunda, tercera columna? Esta, igualita, ¿no? Y la del medio, ¿por qué es diferente? Porque la del medio es lo mismo, está empotrada acá también. Lo simulamos empotrado, ¿no? Porque solamente se traslada. Acá sería la estructura doblemente empotrada. Acá tenemos el H. Y acá la estructura ahora se mueve así, pero sin girar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza necesaria para que se mueva así? Una cantidad delta. ¿Cuál es la fuerza para que se mueva así? Una cantidad delta sin girar. ¿Y acá cuánto nos salía? 12i entre L cubo por delta, ¿no? Pero si yo quiero que esa fuerza se vuelva a rigidez, al delta le hago la unidad, entonces acá me quedaría la rigidez, ¿cuánto? 12i entre h, entre h cubo o entre L cubo, ¿no? Listo, miren, ¿cómo es la rigidez ahora de un modelo en estas condiciones, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna consulta? A ver, ¿alguna duda de ese concepto de rigidez? Ingeniero, disculpe, una consulta. Diga. Y cuando la viga no es infinitamente, Ah, eh, eso ahora lo vamos a ver, ahora vamos a plantearlo dentro de un minuto. ok, ingeniero. Que sería distinto, pero como ahorita estamos poniendo ese parámetro,
Así sería en este parámetro, ¿no? Pero esa pregunta la dejamos unos instantes para contestarla. Pero en esta coyuntura, estos serían sus parámetros de rigidez, ¿no? ¿Está bien? Entonces la queda pendiente, ¿qué pasa cuando la viga no tiene rigidez infinita, ¿no? Eso queda pendiente. Listo, entonces ya hemos dado la rigidez de ¿quién? De las dos columnas y de las tres, ¿no? Porque la del medio también es, ya tenemos la rigidez. Y ahora, ¿en qué sistema están? ¿En paralelo o en serie? Porque yo necesito un solo resorte, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Todos están unidos a la masa directamente, ¿no? Los tres aportan directamente a la masa. O sea, para que se mueva la masa, va a restringirle la columna 1, le va a restringir la columna 2 y la columna 3 de manera directa. Entonces quiere decir que estas tres rigideces están como en el esquema que vimos, ¿no? Que este es como el resorte 1, este como el resorte 2 y este es como el resorte 3, ¿no? Y los tres están directamente ligados aquí, a la masa. Entonces, ¿en qué sistema están? Paralelo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta o no? Entonces el K sencillamente será la suma de los tres K, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el K? El K sería la suma de K1, dos veces K1, ¿no? Más una vez K2, creo que es acá. Ahí está, ¿ves? K1, K2 y K3. Listo. Calculamos el K primero. Era 13i entre L cubo. 3 LI que nos han dado de dato. El I, el E que es del acero, 29.000, y la altura pues en pulgadas, ¿no? 12 pies en pulgadas. Ese sería nuestro esquema. ¿Ok? Vamos a la rigidez 1, que es igual a la rigidez 3, ¿no? Luego hacemos la siguiente fórmula, lo único que cambiamos son los datos, ¿no? La inercia, el modo de elasticidad del acero y la altura. Y este sería la rigidez 2. Entonces la rigidez del sistema, ¿cómo sería? 2 veces la rigidez 1 más una vez la rigidez 2, ¿no? ¿Cuál es la rigidez del sistema? Entonces, esto. Entonces, ¿ahora qué tengo? Ahora tengo un solo resorte, ¿no? Ahora tengo un solo, ahora mi modelo está así. Un solo resorte con su masa. Y este es el resorte que hemos hallado nosotros, el equivalente. Y la masa es la que nos faltaría, porque acá estaría el movimiento, ¿no? ¿Está claro? Listo, entonces para seguir el cálculo, lo que nos faltaría sería la masa, ¿no? Y acá está el cálculo de la masa. La masa sería igual a ¿quién? Al peso entre la gravedad en unidades inglesas, ¿no? 386 y nos sale esta masa. Entonces el W que me han pedido ya está resuelto, ¿no? Que sería igual a K entre M, el K que acabo de hallar y el M que acabo de hallar. Se van las unidades de K y pulgadas y queda segundo al cuadrado, queda radianes por segundo. Este sería su W del sistema y este sería su periodo del sistema, ¿no? Y si me hubiesen pedido el desplazamiento, sencillamente debería decir la fórmula, ¿no? Para un tiempo t, el desplazamiento era igual aquí al desplazamiento inicial que me tendrían que haber dado de dato, ¿quién? Por el coseno de WT, ¿no? Coseno de W que acabo de hallar, y el t para el tiempo que me pidan, pues. Esta sería la constante A, ¿no? Más la constante B, que era igual a ¿cuánto? A la velocidad inicial, que era dato, que me tendrían que haber dado de dato, entre W, que acabo de calcularlo. Todo por el seno, ¿no? Seno de WT. Entonces, calcular el desplazamiento en cualquier instante, solamente que necesitaría que me den de dato. El desplazamiento inicial, deben darme de dato, la velocidad inicial y el W, ¿no? Que acabo de hallar, ¿no? Entonces, hallado el W, ya puedo hallar el desplazamiento para cualquier tiempo, ¿no? En este caso, para este modelo, ¿no? Para esta estructura que tiene ese comportamiento.
Entonces, está claro el ejemplo. Sistemas de un grado de libertad, un ejemplo complementario a todo lo que hemos estado haciendo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, entonces, ese sería el ejemplo que hemos hablado. Ahora vamos a contestar la pregunta del compañero, que nos decía, ¿qué pasa con la rigidez cuando, qué pasa con la rigidez cuando el sistema es, cuando tengo el mismo problema, pero con otros datos, ¿no? Ahora me dice, me podrían decir ahora que toda la estructura, toda, tiene I como dato, o sea, no hay ningún infinito. Y toda la estructura tiene EA infinito. Eso sí puede ser, ¿no? Eso significa esto que ninguna barra va a tener deformación axial. En ese caso, este nudo ya rota, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían sus grados de libertad? Estáticos. Estáticos serían los que ya conocemos, ¿no? Sería el 1, porque esto sí se mueve delta, ¿no? Se mueve delta, pero solamente que aquí sí gira, ¿no? Acá también se mueve delta, solamente que acá sí gira. Y esto también se mueve delta, solamente que acá gira, ¿no? Su deformada sería algo así, ¿no? Está un poquito feo, ¿no? Pero es deformada, ¿no? Algo así. ¿Y qué tendríamos ahí de dato común? Que es cierto, esto se mueve, sigue moviéndose delta. ¿Por qué este es delta? ¿Por qué este es delta? Porque ese delta es igual a este delta. ¿Y por qué es igual a este delta? ¿Por qué son iguales? ¿Quién me contesta? ¿Por qué serían iguales? Un diafragma rígido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque es un diafragma rígido. No, no es diafragma. No hemos dicho que es diafragma. Hemos dicho solamente que el I existe y que el EA es infinito. Entonces, en este caso, qué está haciendo este condicionamiento? Que el EA es infinito, pues no hay deformación axial. Entonces, la barra del medio, para que no se deforme axialmente, si acá se mueve delta, acá tendría que moverse delta, pues, para que mantenga su longitud, pues. ¿Por qué condición es esta? Por esta, pues. Y acá también esta barra, si se mueve delta acá tendría que moverse delta también, porque si no se alargaría y no estaría cumpliendo con esta condición. Entonces, y luego este punto de acá, ¿está sobre el eje o está sobre debajo del eje? No. ¿Por qué? Porque tampoco puede acortarse. Este punto también se ha trasladado delta, pero no ha subido, ni ha descendido, ni ha ascendido. ¿Por qué? Porque las barras no pueden acortarse ni alargarse. Esta también se supone que está mal dibujada, pero en su línea de eje, ahí está este punto. O sea, este punto está en el eje de la barra porque no puede alargarse hacia arriba ni acortarse hacia abajo. Entonces, ese sería el cambio de configuración producto de los datos. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tengo? Lateralmente tendría 1, ¿no? El delta. ¿Qué más tendría como grado de libertad? A ver, dígame. Grado de libertad estáticos. Ya hemos visto que 1 es el delta. 2, ¿habría un grado de libertad 2? ¿Cuál sería?
Los giros. Así es. 2, 3, 4. Así serían los grados de libertad, ¿sí o no? Estamos de acuerdo. 1, 2, 3, 4. Y además habría cuál sería el otro, podría haber acá un 5, ¿no? Si quiero le pongo un 5 porque acá hay un giro. Pero también puedo simplificarlo porque hay fórmulas para rigidez con este extremo, ¿no? Y acá lo puedo simplificar porque hay fórmulas. Lo más importante son ¿cuántos grados de libertad? Número de grados de libertad. Número de grados de libertad estáticos, ¿cuánto? Mínimo 4. Pero podrían ser también ¿cuántos? Podrían ser también 6. ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos claros con los grados de libertad estáticos? ¿Se entendió esa parte de los grados de libertad estáticos? Entonces podrían ser 4 grados de libertad estáticos o 6, dependiendo si yo quiero tener también los giros sin aplicar la fórmula, ¿no? Si aplico la fórmula con extremos rotulados, solamente serían 4. Listo. Esta es la estructura, así es la estructura. Así se presenta la estructura. Y ahora a mí me dicen, calcula la rigidez de esa estructura. ¿Cómo calculo la rigidez de esa estructura? Entonces, ¿qué me están pidiendo a mí? Me están diciendo, para yo la rigidez yo debo aplicar acá una carga P y debería haber el delta, ¿no? Entonces, con cualquier método de análisis estructural, no solamente con el método de rigidez, yo voy a resolver esta estructura, ¿no? ¿Cómo sería mi estructura? Así sería mi estructura. Con cualquier método que ustedes conozcan. Ya no estamos en el caso que es rigidez infinita, ¿no? Acá estamos en lo que hacía la pregunta de su compañero. ¿Qué pasa cuando la viga no tiene rigidez infinita? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, aplicas una carga P, tienes las alturas, tienes las longitudes, tienes las inercias, inercia de columna, tienes inercia de columna, inercia de columna, ¿no? Acá sería una inercia de columna distinta a esta, ¿no? Esta si quieren llaman inercia de columna 1, esta inercia de columna 2, porque es otro perfil, ¿no? Este sería la inercia de la columna 1 también, ¿no? O 2 de datos. También tendría la inercia de viga. Tendría el modo de elasticidad. Entonces yo puedo aplicar con cualquier método de análisis estructural que debo hallar. El delta. ¿Cuál será el desplazamiento de esta estructura para una carga P delta? ¿Con qué hago esto? ¿Con qué método puedo hacer esto? A ver, dígame. ¿Con qué método puedo resolver eso? ¿Qué métodos conocen para calcular el desplazamiento delta en función de P, ¿no? ¿Qué métodos conocen? A ver, indíquenme por favor. ¿Algún método de análisis para resolver eso? A ver, señores. Puedo resolver pues, con El método de flexibilidad. puedes hallar por flexibilidad, o sea, por fuerza unidad, por método de fuerza unidad. Conozco el método de fuerza unidad. Puedo resolver por qué otro método de los manuales, ¿no? Por fuerza unidad, pero fuerza unidad. Puedo resolver por qué otro método. Método dependiente de flexión, el método de slope de flexo, ¿no? Slope de flexo. ¿Qué otro método puedo resolver? De los antiguos, ¿no? Si les han enseñado cross, también por cross también puedo hallar aunque el cross no me da desplazamiento, ¿no? El cross solamente me da fuerza. Entonces, pendiente de flexión, fuerza unidad. ¿Qué otro más puedo hallar para pórticos? También el método de rigidez. Pero no quiere decir que yo solamente hago rigidez con el método de rigidez, ¿ah? ¿Se dan cuenta o no? También puedo aplicar rigidez.
Con el método de rigidez o con cualquiera de estos métodos, ¿qué voy a hallar? ¿Cuál será el desplazamiento delta cuando se le aplica una carga par? Entonces, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a salir? Delta va a ser igual, por eso era un factor, ¿no? A 24 T entre, por decir, ¿no? Un ejemplo, entre 5 e I, ¿no? Por decir así me ha salido, ¿sí o no? Con cualquiera de los métodos que ha resuelto. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago acá? Despejo P nomás, pues. P sería igual a ¿cuánto? P sería igual a 5 sobre 24 EI, 5 sobre 24 EI, ¿no? 5 EI, dejando sería 5 EI entre 24, ¿no? Por delta, ¿sí o no? Por delta, así quedaría, ¿no? Pero ahí me acuerdo otra vez de mi concepto. ¿Qué cosa es rigidez? Rigidez es la fuerza necesaria para un desplazamiento unitario. Ya está. Y ahí es la rigidez. ¿Está claro? ¿Está claro cómo sería el procedimiento?